bendiga nuevamente a todos mis hermanos, amigos que se encuentran en este video. Es un placer para mí estar nuevamente hablándoles de la palabra del Señor a todos ustedes, y el día de hoy estaremos bajo la cita de Proverbios capítulo 1 versículo 7. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, mis hermanos, la enseñanza de hoy corresponde bajo el título La importancia del temor a Jehová. Podemos empezar a manera de introducción diciendo que el libro de Proverbios, como quizá la mayoría conocemos, fue escrito por un gran hombre registrado en la Biblia llamado Salomón, el hijo del rey David. Salomón en la Biblia no fue una persona cualquiera, fue una persona bendecida por Dios, incluso cuando aparentemente nadie hubiese esperado algo de él, debido a cómo fue el nacimiento por su madre, la manera en la que el rey David concibió, la persona con la que concibió a Salomón. Mas sin embargo, para Dios todas estas cosas no son relevantes, ya él tenía algo predispuesto para su vida. De hecho, la Biblia registra abiertamente de que Salomón ha sido el hombre más inteligente, con más sabiduría sobre esta tierra. No hay nadie, no ha existido ni existirá nadie como la sabiduría que dices que tenía Salomón. Eso aparece y registra en la Biblia. Entonces, bajo ese criterio podemos decir de que lo que está escrito en Proverbios son textos de la Biblia inspirados por Dios bajo un hombre que estaba lleno de sabiduría, bajo un hombre que estaba lleno de conocimiento y en su tiempo en el temor de Dios. Entonces, nos dice Proverbios capítulo 1 versículo 7 de una manera muy clara, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos de que el temor a Jehová ha sido algo supremamente importante incluso desde el principio registrado en la Biblia. Si no, nos podemos retroceder un poco más a Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, cuando se encontraban caminando por el desierto, estaban empezando a ver la posibilidad de tener unos jueces en medio del pueblo de Israel que ayudaran a Moisés a regir a tal pueblo. Y una de las características principales que debían tener aquellas personas seleccionadas como jueces decía que era el temor hacia Dios, el temor hacia Jehová. Entonces, si incluso desde el principio de los tiempos es algo que ha sido tan importante, y podemos retroceder aún mucho más bajo la historia de Abraham. Abraham, una persona que Dios le prometió una bendición que ni siquiera él pudo ver, sino que fue registrada muchos años después bajo su descendencia. Aún así vemos como el temor a Jehová era una de las cosas principales que Dios amó de Abraham. Tanto así de que incluso al pedir el sacrificio de un hijo que costó tanto conseguirlo bajo la misericordia del Señor, no puso en duda hacerlo, no puso en duda el obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que la obediencia va de la mano del temor a Jehová. No podemos obedecer a Dios si no tenemos temor de Dios. Y no podemos decir tener temor de Dios si no obedecemos la voz de Dios. Entonces son dos cosas que parecen ser diferentes, pero realmente van muy de la mano. Podemos darnos cuenta en la Biblia de que a veces el temor a Dios, o a veces no, siempre el temor a Dios ha ido mucho más por encima que incluso el sacrificio a Dios. Y tenemos un claro ejemplo en la Biblia que se registra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que dice: ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, haciendo énfasis a la historia de Saúl, que todos no sabemos, cuando Dios mandó a que destruyera aquel pueblo y que matara todo, matara hombres, mujeres, niños, que no se apoderara de sus riquezas, ni de animales, ni nada de eso. Y a Saúl se le hizo mucha gracia tomar a todos aquellos animales gordos y ofrecerlos en sacrificio a Dios, claramente desobedeciendo la voz de Dios. ¿Qué podemos darnos cuenta allí? Primero, Saúl no tenía temor de Dios, porque si hubiese tenido temor de Dios,
ni siquiera hubiese cuestionado o hubiese puesto en duda para él mismo de desobedecer la voz de Dios. Entonces, si no había temor de Dios, consiguiente a eso no había obediencia. Y al no haber obediencia, lo llevó a cometer el error tan grande que fue sacrificar a aquellos animales. Él pensó que haciendo un gran sacrificio, Dios lo iba a ver con ojos de amor, lo iba a recibir con mucha alegría, con mucho gozo, pero no. A Dios hay que obedecerle por encima de sacrificios, por encima de algunas otras cosas que nosotros pensemos, incluso por encima del servicio. A veces pensamos que porque servimos a Dios, porque estamos constantemente obedeciendo a cosas terrenales que según nosotros agradan a Dios, pero realmente estamos desobedeciendo su voz, no estamos haciendo nada. Estamos o perdiendo el tiempo, estamos faltando ante la palabra de Dios, no estamos teniendo temor a Dios. Y en consiguiente esto, la consecuencia que tuvo Saúl es de que Dios quitó su bendición sobre él y allí empieza a buscar por medio de Samuel el próximo ungido que luego llega a ser lo que es el rey David. Entonces, con todas estas historias o ejemplos que podemos ver registrados en la Biblia, nos damos cuenta que el temor a Dios es algo que no es negociable, es un principio, es algo fundamental, debe ser base de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como personas que estamos empezando a desarrollar el Evangelio o que ya estamos antiguos de estar en el Evangelio, incluso personas que llevamos años en el Evangelio, subestimamos o tenemos por poco lo que es el temor de Dios y pensamos que al hacer otras cosas podemos remediar o tapar otras y no funciona así. Con Dios o las cosas todas son correctas o no estamos haciendo nada. Si no tenemos en Apocalipsis cuando habla acerca de la iglesia de la Odisea, donde dice que o ser fríos o ser calientes o te vomitaré de mi boca. Entonces a Dios no le sirve que le agrades en el 90% de tu vida, pero que no tengas temor de Él en el otro 10%. Es como si no estuvieses haciendo nada. Es algo para meditar, es algo para que todos pensemos, pero tengamos en cuenta de que sin importar qué tantos errores o qué tantas veces hayamos cruzado el camino, desviado o salido de donde estábamos metidos, Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos con misericordia para arrepentirnos, porque no hay nada mejor para Dios que un hijo que vuelve a su casa con el corazón humilde, con el corazón humillado y un corazón entregado a Él, reconociendo el error y dispuesto no solo a reconocerlo, sino también a cambiarlo. Recuerden que este canal es con el objetivo de ayudarnos entre todos, compartir de la palabra, orar por problemas si es necesario, y si tú deseas que nosotros pongamos en oración algo que esté pasando en tu vida misma, problema familiar, económico, de salud, puedes dejarlo en los comentarios y sé que con mucho gusto, hermanos en la fe, como lo soy yo y otras personas, colocaremos estas cosas en oración. Esto es todo por hoy, espero que haya sido de grande bendición para ustedes. Para mí es de grande bendición cada que comparto algo de la palabra, porque nos enseña a todos, la palabra es para todos. Dios les bendiga, hasta pronto.